Penguin Random House Audio presenta Tierra de Magos, de Wolfram Eilenberger, narrado para ti por Elsa Veiga. A Eva. Lo mejor que tenemos de la historia es el entusiasmo que despierta. Johann Wolfgang von Goethe. Máximas y reflexiones. 1. Prólogo. Los magos. Ha llegado Dios. No se preocupen, sé que jamás lo entenderán. Con esta frase concluía el 18 de junio de 1929 en Cambridge, el que seguramente fuera el examen oral de doctorado más peculiar de la historia de la filosofía. El estudiante que se presentó ante el tribunal examinador, compuesto por Bertrand Russell y George Edward Moore, era un exmilitar austriaco de 40 años que durante los 10 anteriores había trabajado principalmente como maestro de escuela. Se llamaba Ludwig Wittgenstein. No era un desconocido en Cambridge, todo lo contrario. Desde principios de la década de 1910 hasta poco antes de estallar la Primera Guerra Mundial, había estudiado allí con Russell y por su manifiesta genialidad u originalidad no tardó en convertirse en una figura de culto entre los estudiantes. Ha llegado Dios, me lo he encontrado en el tren de las 5:15. Escribe John Maynard Keynes en una carta con fecha de 18 de enero de 1929. Keynes, que podría considerarse el economista más importante del mundo en aquella época, se había encontrado a Wittgenstein por casualidad el día que éste regresó a Inglaterra. Y dice mucho sobre lo cargado y lleno de rumores que estaba el ambiente de aquel círculo, el hecho de que G. E. Moore, viejo amigo de Wittgenstein, también se encontrara en aquel tren de Londres a Cambridge. El ambiente del compartimento no debía de ser demasiado agradable, pues la charla desenfadada y los abrazos cordiales no eran frecuentes, al menos en Wittgenstein. El genio de Viena era más bien propenso a repentinos accesos de ira y, además, era sumamente rencoroso. Una sola palabra o un comentario político sarcástico podía acarrear años de rencores e incluso la ruptura de una relación, como había ocurrido con Keynes y Moore en más de una ocasión. Pero Dios había vuelto, y grande era el alborozo. Al segundo día de llegar Wittgenstein, se convocó en casa de Keynes al llamado Círculo de los Apóstoles, un club estudiantil marcadamente elitista y extraoficial que era famoso sobre todo por los flirteos homosexuales de sus miembros, para dar la bienvenida al hijo pródigo. En medio de una ceremoniosa cena, Wittgenstein fue elevado al rango de miembro honorífico, ángel. Habían transcurrido más de 15 años desde su última reunión. Muchas cosas habían sucedido desde entonces. Sin embargo, Wittgenstein no había cambiado en absoluto por fuera a ojos de los apóstoles. No solo se presentó a aquella velada con su invariable combinación de camisa abotonada sin cuello, pantalón gris de franela y pesados zapatos rurales de piel. Es que físicamente parecía que los años no habían pasado para él. A primera vista, era como uno más de los numerosos estudiantes de élite invitados que hasta ese momento solo conocían al extraño hombre llegado de Austria por lo que de él contaban sus profesores. Y naturalmente, por ser el autor del Tractatus Logico Philosophicus, la obra legendaria que había encarrilado de manera decisiva hasta llegar a dominarlas las discusiones filosóficas de Cambridge en los últimos años. Ninguno de los presentes podía afirmar que hubiera entendido, ni siquiera de modo aproximado, aquel libro. Pero eso no hacía más que alimentar la fascinación por el Tractatus. Wittgenstein había concluido el libro en 1918, cuando era prisionero de guerra de los italianos, con la firme convicción de haber resuelto definitivamente todos los problemas del pensamiento y, en consecuencia, había decidido dar la espalda para siempre a la filosofía. Apenas unos meses después, como heredero de una de las familias industriales más ricas del continente, entregó la totalidad de su fortuna a sus hermanos. Tal como le dijo entonces por carta a Russell, estaba atormentado por fuertes depresiones e incesantes ideas suicidas y en adelante deseaba ganarse la vida con un trabajo honrado. Concretamente, como maestro de escuela de provincias. Aquel Wittgenstein estaba de vuelta en Cambridge. Había vuelto, decía él, para filosofar. Sin embargo, el genio que ya había cumplido 40 años no tenía título académico alguno y carecía
Sample complete. Ready to continue?